Eso, para los que no saben, bueno, Bolsonaro marchó 27 años preso por, son creo que 4 delitos que todos confluyen en, trató de dar un golpe de Estado, no tuvo demasiado apoyo, o sea, no tuvo suficiente apoyo, lo descubrieron y está 27 años preso, que todavía no se sabe si va a ser en la casa, si va a ser en una cárcel que se llama La Papuda, o en una cárcel militar o en una cárcel federal. Pero bueno, en todos esos años no va a poder ser electo a menos que se lo indulte o pasen cosas. Y sabemos que Jair Mesías Bolsonaro es como la cabeza de esta bancada evangélica. ¿Cómo está, como persona que ha estudiado tanto estos fenómenos, sabes cómo está recibiéndolo? Su feligresía, podríamos decir. Sus seguidores. Me sale su flock en inglés. Sus bases. Su rebaño. Su rebaño, sí. Es interesante porque la conjunción de intereses que dio el impeachment a Dilma, digamos, en el capítulo anterior de esta situación, porque digamos, tiene como ciertos puntos, es la bancada de la Biblia, del buey y la bala, militaristas, latifundistas y fundamentalistas religiosos. Y en realidad se le ha ido achicando el rebaño a Bolsonaro y ha ido perdiendo el apoyo de los empresarios, especialmente con este tema del tarifazo de Trump. Como que muchos empresarios que lo habían apoyado lo empezaron a ver como... Sí, el tarifazo de Trump, quiero decir que cuando se volvió loco y empezó a meter tarifs para todo el mundo, dijo que a Brasil le iba a poner como extra aranceles porque estaban persiguiendo políticamente a Bolsonaro. O sea, como que quería presionar comercialmente a Brasil para que no persiguieran política. Cosa que hasta el herrerismo uruguayo salió a oponerse y de hecho... Sí, con los comercios no. Con los comercios no, pero desde un punto de vista de la reivindicación de la autonomía de los pueblos. Claro. Y sumo a eso que el hijo de Bolsonaro ahora fue a Estados Unidos y está haciendo lobby para que le pongan aranceles más caros a Brasil con tal de perjudicar a toda la economía brasilera de la principal potencia latinoamericana. Así que fascistas de mierda a la cárcel. Es interesante, esto se le dio vuelta porque en realidad que el discurso del nacionalismo que en Bolsonaro le funcionaba muy bien para sumar a los... Perdón, Nico. No, está bien, a los militares, latifundistas, empresarios, nacionalismo y el nacionalismo cristiano, que podemos ver que también es un elemento común entre Kirk y Bolsonaro. O sea, esta cuestión de influenciar que hay que defender ciertos valores desde una religión y que es defender la patria. Con esta cuestión de rendirse a Estados Unidos y que Bolsonaro hijo vaya a buscar el apoyo de Trump y que estén esas banderas de Estados Unidos flameando por encima de la verde amarela en las calles, o sea, de alguna manera hizo perder que esa narrativa empezó a hacer agua, digamos. Entonces empezó a perder la base por lo económico, porque al empresario le interesa la plata y si le tocase el bolsillo, ya se acabó. Y los militares también, en parte les fueron retirando el apoyo porque los militares, la cuestión de... El militar brasileño es fuertemente nacionalista y tiene un orgullo... y tiene una concepción de la soberanía que es muy fuerte. Entonces se quedó del rebaño que tenía muchas patas, se le empezó a achicar y justamente el rebaño de corte religioso fundamentalista de tipo pentecostal, neopentecostal, que encabeza la cara, una de las caras más visibles es Sila Malafaia, que es el que aparece en el documental de Apocalipsis en los Trópicos, que es este pastor de Asambleas de Dios. Ese tipo de base es la que le permite todavía, y le permitió y sigue dándole como mucho apoyo y aumentando la narrativa. Incluso este pastor Malafaia subiendo un video usando esta cuestión del sentimiento, ¿no? Como apelar a que la gente... la religión es algo que toca la fibra más profunda del ser humano. Y entonces saca ese sentimiento religioso y tratarlo de movilizar y capitalizarlo y volverlo como un activo político. O sea, que ese sentimiento religioso, que es algo tan íntimo, se me vuelva una causa por la cual puedo dar todo, dar mi vida y entregarlo todo. Pero bueno, lo que ha pasado con este tema del juicio es que Bolsonaro ha ido perdiendo apoyo. Incluso los hijos de Bolsonaro también ya no tienen, quizás ya no son los más predilectos para seguirle. Y su esposa, que en realidad la primera dama... ella era la evangélica real. En realidad Bolsonaro adopta, Michelle adopta la religión evangélica conservadora, fundamentalista, y podemos recordar varios ritos pero que Bolsonaro hizo para urgirse como este Mesías, ¿no? Pero de alguna manera esta figura de Mesías que alimentó tanto y que lo volvió el mito poderoso, de alguna manera ahora con este enjuiciamiento puede pasar.
que para un sector se reafirme la idea de martirio, ¿no? Porque al fin de cuentas un gran Mesías tiene que morir martirizado. Sí. O que también pierda credibilidad de estos otros actores que se le arrimaban más por interés. Si Dios está tan contigo, ¿por qué no te ayudó en el juicio? No te salvó. Bueno, eso es un poco lo que le dijo Barrabás a Jesús, ¿no? Dice, si Dios vos tenés poder, que te baje. Pero al fin de cuentas la narrativa del martirio precisa de alguna manera... Porque una cosa que pensando ayer entre Kirk y Bolsonaro, ¿no? Lo que tienen de fondo en común también como elemento profundo es un Dios que requiere sacrificios. Y esto es muy profundo, porque parece una cosa muy teológica, pero en realidad es muy política y muy social. Si vos crees en un Dios o una trascendencia que precisa sacrificar, matar y morir para vencer, y podés justificar en todo en base a esa violencia sacrificial, vos podés darlo todo. Y además, yo creo que justamente por eso que decís que está como tan sangriento el relato religioso en algunas... o por lo menos ensalzadas las partes sangrientas, que todo esto que está generando en Estados Unidos y esto de que, no, esto que pasó, ahora ya está, guerra civil, son ellos o nosotros, y dicen guerra civil, pero para mí en cierto punto quieren decir guerra santa. Tal cual. En la derecha Fest, y ato igual con eso, en realidad, esto cuando dice, ya no es una batalla solo cultural, es una guerra entre ellos y nosotros, como decimos, es una guerra santa, porque es una guerra, es el bien y el mal, y tiene un profundo plano espiritual. Acá también quiero hacer una distinción, porque Kirk y Mesías Bolsonaro tienen algo en común también. Me encanta que le digas Mesías, que es su segundo nombre. No, para usar los nombres religiosos. Sí. Que ambos, yo diría que usan hay unos autores que hablan del secularismo estratégico. Dicen, no, los religiosos buscan, por ejemplo, oponerse al aborto usando argumentos racionales y médicos. Pero yo creo que en este caso es en verdad, en vez de ser secularismo estratégico, es cristianismo estratégico. Claro. Porque ni Bolsonaro ni Kirk eran realmente unos devotos evangélicos, devotos fundamentalistas. Los dos divinieron en eso por un activismo político. Claro. O sea, que en realidad no son gente que viene de rezar todos los días en su casa, ayunar y tener una vida piadosa. No vienen de ahí. Claro. Vienen en realidad de ver que en el campo religioso hay un montón de capital político para activar desde el sentimiento, desde el uso de la religión, desde el uso de la Biblia, y que eso les puede dar rédito político. Porque ni Kirk viene de ser un piadoso, venía, y Bolsonaro tampoco. Entonces ambos tienen en común que vieron en el capital religioso una forma de hacer un activismo político. Y eso me parece que es una distinción justa también para salvar la fe de los creyentes reales, al fin de cuentas, porque al fin de cuentas lo que hay en común también entre ambos es que hay una fuerte instrumentalización de la religión, porque eso está estudiado en los manuales, digamos, que es necesario alimentar la mística, alimentar el sentimiento, y frente a una política partidaria que no entusiasma a casi nadie. Y que deshumaniza, de hecho, ¿no? Este uso de la religión que... No, digo, o sea, porque es una política que coloca a la moneda, al capital, al mercado en el centro, ¿no? Sí. O sea, no es una política muy humanista, digamos, ¿no? O sea, es una política, digo, el libertarianismo per se, o sea, no es una política que vos digas, vamos a salvar a los más débiles. Entonces, es como que tenés que colocarle una dosis de humanidad, ¿no? Sí, o de justificación, porque incluso cuando Milei fue a inaugurar un templo en el Chaco, claro, que sería el tercero que nos falta. Y te iba a preguntar por la fuerza del cielo, además. Claro, y Milei va a inaugurar un templo neopentecostal en el Chaco, y usa un montón de argumentos que lo tratan de vestir de predicador a él, y usa la Biblia, y usa Weber y la ética protestante, el espíritu capital. Usa un montón de argumentos, todos muy forzados, pero trata de argumentar como que si el cristianismo fuese bíblicamente anti-Estado, anti-políticas sociales y anti-pobre. Y realmente es imposible hacer eso. Que ahí tenemos el libro de Nicolás y de Diana Barrales, que es el de qué lado está Cristo, y nos explica muy bien por qué esto... hay gente que lo toma, pero... el fundamento histórico. En verdad, los Chicago Boys también vinieron con una formación del Opus Dei religiosa. Pero realmente... O sea, el liberalismo económico clásico todavía zafa de alguna manera, vos lo podés, pero el liberalismo extremo de Milei es bíblicamente es difícil de justificar. Pero ahora, si uno quiere agarrar el texto bíblico y justificar algo, va a encontrar de dónde agarrar un pedacito de la Biblia y forzarlo y usar una narrativa, digamos.
Pero ese es el uso político de la religión Sí. en todos estos casos. Igual voy a hacer un breve raconto de lo que fue lo de Charlie Kirk, por si alguien no lo sabe, y también para separar lo que se sabe de verdad de lo que no se sabe, porque la realidad es que es un fenómeno comunicacionalmente fascinante. Bueno, el 10 de diciembre, este hombre que Charlie Kirk se llamaba, era un debatidor, digamos. Era una cosa que acá no está muy de moda, por suerte, porque la verdad que tengo cero respeto a la actividad que hacía él, que la hacen de izquierda y de derecha, ¿no? Son gente que va a hacer como debates performativos, como que van a una universidad y se agarran un estudiante de 20 años y le debaten, o sea... Y tipos los doma. Y los doma, claro, para las redes. Nadie quiere convencer a nadie, los que los debaten a ellos no quieren convencerlo a él no quiere convencer a nadie, y de repente ves como partes de debates que dicen como, pero dice en Levítico acá que no se puede estar con un hombre. Bueno, pero también dice que no se puede comer camarones o si no te tenés que morir. Domado. Y a mí me hace acordar a yo peleándome con el rabino en tercero de liceo. O sea, ese es el nivel que tienen. Pero es muy popular esta actividad en Estados Unidos y el tipo era aparentemente muy importante. Yo de verdad que antes de que lo mataran no lo conocía, pero País inviable. nada, o sea, Trump lo amaba, J.D. Vance lo amaba. Era una figura política importante. Acá podría ser lo que Bauti Hill quiere ser, lo que Laje es, no sé, no hay, por suerte no hay como un equivalente porque acá no tenemos esa cultura del debate. Por cierto, Bauti estaba muy preocupado que no se trataba este tema en los medios y yo le dije que yo también estaba preocupada, que yo lo iba a tratar, que no me parecía que íbamos a compartir conclusión, pero es verdad que es un fenómeno medio transfronterizo. Y bueno, ¿qué pasa? Está haciendo un debate en la Universidad de Utah, que Utah es el estado mormón, la Universidad de Utah es también súper como conservadora, o sea, estaba en terreno amigo y un francotirador le pega un tiro en la carótida que lo mata en el instante, el video se hace muy viral, es terrible. Y medio que bastante pronto se aprende al sospechoso, que es Tyler Robinson, de 22 años, que su propio padre es el que lo ofrece a las autoridades. ¿Qué sabemos de él? Y bueno, ¿qué sabemos de él? La verdad, todavía no sabemos nada, pero vivimos en un como sospechoso de Schrödinger. O sea, él es de izquierda y de derecha al mismo tiempo. La verdad es que confirmado no se sabe nada. Lo que sí se sabe confirmado es que las balas tenían escritas algunas cosas que ya voy a pasar a lo que es, porque es muy intrincado. ¿Cómo les gusta escribir balas a los Sí, yanquis? eso lo inauguró mi novio Luigi Mangione, Pronta Libertad para él, otro tema. Pero lo que pasó con estas balas y por qué no se sabe si el tipo era de izquierda o de derecha, a pesar de que él venía de una familia ultraconservadora, mormona, maga, que la abuela salió a decir, ¿sí? tipo, mi nieto será un asesino, pero nunca un liberal. Literalmente mi Homero nunca un comunista. Pero bueno, capaz que lo era. La realidad, o sea, siendo 100% honesto intelectualmente, no está confirmado. Lo que pasa es que las balas decían... Tener que explicar esto, tipo, como cultura de internet a una cámara, es como cuando Carmen Barbieri leía un tuit y dijo, tú tenías una joda. Es vergonzoso y lo voy a decir mal, pero bueno. La primera bala decía, tipo, entre asteriscos, onda, como cuando se indica una acción en internet. Notices bulge, Owo, what is this? Y que Owo es tipo esta cara. Traducí todo, por favor. Es como que te noto el bulto, esta cara, ¿qué es esto? Básicamente eso, que viene a referenciar un meme de la cultura incel de hace 20 años, de los furros, que los furros son la gente que le gusta estar con gente vestida de animal. Es una capa tras capa tras capa de chistes internos Ni en Reddit de internet, se entiende. es de redditeros, de 4chans, de no sé qué. Y después otro es Hey Fascist Catch, otro Bella Ciao. Entonces esa primera, que yo dije que está rarísima, apuntaría a que es un ultraderecha de incel muy deep. Y después las otras que es Bella Ciao, fascista, ahí decís, más de izquierda. Y pero también tenía unas flechita para abajo, flechita para arriba, no sé qué, que es algo de la cultura gamer, que eso sí ya no llego a entender. A ver, contame. ¿Cuál? Buscá Hey Fascist Catch, flechita para abajo, no sé. Alguien que se lo pase en el chat. Y el último decía, puto el que lee, jaja. If you read this, you are gay.
Entonces es como una mezcla de qué es este chico. Y la verdad que yo estuve viendo muchos videos de gente como muy antropóloga de internet explicando que seguramente, bueno, esto también está la teoría, porque la voy a consignar, yo no la creo, pero que podría ser de izquierda y que lo mata por fascista. Y la otra teoría, vos la tenés, la de los Groypers. No. Bueno, los Groypers son los seguidores de Nick Fuentes. Nick Fuentes es peor que Charlie Kirk. Nick Fuentes es un activista político que lo corría por derecha a Charlie Kirk y decía que era un blandito, que era un vendido, que no era de derecha de verdad, él solo quería que lo inviten a CNN, no quería de verdad, no quería un Estado supremacista blanco de verdad, no creía en el gran reemplazo. Y también, por ejemplo, un punto de contingencia fuerte que tenían es que Kirk era pro-Israel y Nick Fuentes es tipo, no, con los judíos ni un vaso de agua. Y yo le quiero recordar a los judíos que esto fue así toda la vida, que ahora no se amiguen con Trump o con los de la derecha, porque la ultraderecha, de verdad, los de verdad conspiranoicos, siempre odiaron a los judíos. Y dice, no, yo no los banco ahora. Entonces con eso también se peleaban, no, a este le gustan los judíos, este no es tan racista como debería. Entonces hubo un momento en 2010 que hubo las Groyper Wars, que era tipo una guerra de internet en el submundo del submundo del submundo, que era Nick Fuentes haciendo que su rebaño atacara a Charlie Kirk. O sea, hay un lore muy grande de todo este grupo al que hace referencia incluso lo que puso en las balas contra Charlie Kirk. Y tiene mucho más sentido para mí que el pibito de familia maga, flaquito, cara de incel, no sé qué, sea eso, que sea un radical de izquierda, pero voy a ser sincera, no se sabe todavía. Y creo que también hay que zafar de eso un poco, porque... Sí, porque vos ves dos internets en el que el tipo era tenía una novia trans y que era un Groyper. Yo creo que más hay que pensarlo en la violencia estructural que Estados Unidos ha ido generando y en la cual él mismo alimentaba. Sí, necesito terminar una cosa del tema trans, porque el tema trans en Estados Unidos aparentemente ahora es el más importante también. O sea, como que de verdad vos tenés dos partidos de derecha y se tienen que pelear por algo como si fueran blanco y negro, y lo que encontraron trans es woke. Es el tema del wokeismo y de los trans. Es como están muy obsesionados con los transgéneros, de verdad. Y los Groypers, que son un punto extra de los incels, que vos tenés los red pills, que son como los que se dieron cuenta, la vieron, de que las mujeres son lo peor, no sé qué, pero tenés un nivel más, que es el black pill, que ya no es ni, o sea, no es la pastilla roja, es la pastilla negra, que eso quiere decir que ya no hay esperanza y que ya ni siquiera hay que intentar de estar bueno, porque los red pills piensan que a las mujeres solo les gustan la plata y la apariencia, entonces tratan de ganar plata y tratan de estar buenos. Entonces, ni siquiera importa, ya nada vale la pena, las mujeres son lo peor y a las mujeres las tratan mejor. Entonces, dieron tanto la vuelta que bancan transicionar. Entonces, hay muchos black pills que bancan hacer la transición de género, no por una disforia de género, no porque se sientan mujeres, sino porque les parece utilitarista. O sea, a las mujeres las tratan mejor que a un hombre feo, yo soy un hombre feo, entonces voy a transicionar a mujer para que me traten mejor, aunque a las mujeres trans las traten mejor, peor que a las mujeres... cortala. Que a las mujeres cis igual me tratarían mejor. Entonces tenés un nivel de eso que dicen, no, porque tenía una novia trans. Entonces la gente está diciendo, si tenía una novia trans, más razón de que era un incel. O sea, está tan loco esto. Estuve de verdad ayer escuchando podcasts, mirando videos, leyendo. Es tan profunda la subcultura incel que asusta, pero la realidad, que tengo que ser sincera, no se sabe. Ya le volvemos a dar la palabra al invitado y le dejamos hablar 20 minutos sin interrumpirlo. No, pero es de la buena esa. Sí, no. Pero quiero solamente decir que comprendí lo de Hey Fascist Cast, que viene de Helldiver 2, que es que cuando, o sea, es la manera en la cual vos tirás bombitas. Helldiver es un jueguito de la Segunda Guerra en donde vos matás fascistas, ¿no? y es tipo flechita para arriba, para abajo y para el costado, y tiras una bomba y matas un facho. Eso claro, por eso. Bueno, entonces básicamente todo el asesinato fue un shitpost. Sí. Perdón, ahora que Nico, pasamos... volvé. Más allá de eso, el mismo, yo te compartí el video del gobernador de Utah que decía, yo estuve en Utah, en una tierra mormona plena, funcionan ahí la idiosincrasia de la iglesia mormona,
Y él decía, estuve 33 horas orando para que no sea uno de los nuestros. Sí. Me parece que eso dice un montón. Eso me mató. Porque al fin de cuentas se trata de reafirmar que el que mató a Kirk no sea uno de los nuestros, Claro. no se parezca a nosotros. Claro. Y cuando él dice eso, quiere decir que sea latino, que sea afro, o que sea un Que sea un musulmán, zurdo, o que sea un zurdo. O sea, un que sea un trans. otro. Sí, sí. Que sea un trans. Y además dice, claro, no, porque nosotros no somos esto. ¿Cómo que no son esto? Son disparos unidos y siempre es un varón blanco. Son eso. Pasa que es un varón blanco disparando al otro varón blanco. Sí. Y más allá si pegó la vuelta por derecha o por Sí. izquierda y llegó. Pero al fin de cuentas llega al punto de la violencia. Sí. Y Estados Unidos ha ido aumentando la violencia política en estos Sí. últimos 20 años. Igual, viste que también está el tema de que violencia política solamente es cuando es a una élite. Y violencia política también es ir a barrios pobres con mucha policía. Y eso no se le llama. No. Nadie se queja de esa violencia Claro, política. capaz no es más visible, pero los tiroteos en las iglesias afro, mismo ahí Sí. en Estados Unidos, o en las escuelas de supremacistas también tiene una componente, claro, es violencia racial también, pero también es violencia hacia los pobres y violencia política también. Me parece que lo que muestra este caso es que eso va en aumento y que es una máquina que se retroalimenta y es como esa metáfora que cuando él defendía la enmienda 2 y primero, o sea, obviamente, yo soy una persona profundamente pacifista, no sé si algún día te lo dije. No, pero me imaginé. Y me da pena, me da dolor que maten a cualquier persona. Punto. No importa cómo piense. Creo que todos tenemos Sí. derecho a vivir. Lógico. Porque valga la aclaración. No, Claro, porque no llegué ni a cómo piensa, pero. Importante aclaración en estos tiempos. Claro, porque incluso mucha gente, yo miré Obama y gente Sanders, gente que evidentemente piensa, y muchos cristianos de izquierda o que están en desacuerdo, dice, bueno, más allá de todo esto, nadie está de acuerdo con que maten a alguien por lo que piensa o por ninguna razón. Por eso me parece que tanto enfocarse en la motivación del asesino, es un loquito. ¿Pero qué genera que haya tantos loquitos radicalizados? Y bueno, Sean por ciertos discursos. Y los discursos de odio. Y claro, Y el también acceso a las armas, que era lo Sí. otro que iba a decir. La enmienda que lamentablemente él defendía y defendió ahí tanto, de que cualquier persona, cualquier estadounidense civil, incluso menores de edad, tengan armas ahí a la mano. Sí, él también le regalaban armas en Navidad cuando era niño. Y lo de las lo de las escrituras en las balas, que es algo tan gringo, porque yo lo descubrí ya en tiempos en tiempos de que Estados Unidos mandaba, por ejemplo, armas a Israel con versículos bíblicos financiados por el sionismo cristiano. Mirá. O sea, esa locura de que es esta cuestión que dije antes, Sí, la sí. legitimación religiosa de la violencia. Entonces, si vos le pones un versículo, si vos le pones un sello Es un religioso, asesinato es un asesinato aprobado que tiene por un, Dios. que tiene un sentido. Sí. Y lo otro complejo que está pasando con Kirk es la martirización. Sí. Entonces, porque eso genera que ahora se vuelva un estandarte más, se sacralice esta persona con todo, al fin de cuentas, su discurso y que se genere gente que lo defienda firmemente, Sí. devotamente. Y cuando se sacraliza algo, Tiene mucho más poder. Tiene más poder y es incuestionable. ¿Y se puede matar en su nombre? Yo creo que va a pasar esto. Y en el nombre de Dios se mata todo el tiempo, o, Sí. en el de sus seguidores. Claro, pero había gente diciendo, yo creo que ahora Jesús le va a pedir un autógrafo a Charlie Kirk. Pero quiero decir algo sobre lo que él decía, porque también... No dijimos nada de lo que él decía. No decimos nada de lo que él decía Sí, y es también... Cosas terribles. no, decía cosas terribles 100%, pero quiero decir que hasta que no me puse a buscar los videos reales de lo que él decía, yo pensé que decía cosas peores. O sea, yo estaba... Preparada como para que no otro, puedo creer que hay gente que está justificando que se murió esta escoria, no sé qué, y ahora pienso que sí, era bastante una escoria, pero con menos IVA del que lo citan, que eso también es lo que está pasando, entonces ya nada es verdad, ya, Sí. porque por ejemplo... Igual él dio también una pequeña vuelta en el último año, ¿no? Puede ser, no nos conocía Había antes. bajado Pero medio por ejemplo, cambio. Había bajado medio cambio. por ejemplo, yo había escuchado, no, él decía que se la fumen si se le mueren los hijos en las escuelas. Bueno, un poco sí, pero en realidad él había dicho, mirá, bueno, hacía la misma justificación de por qué no hay que cuidarse del COVID. Como que, bueno, nosotros tomamos riesgos calculados. Cuando vos usás autos, sí, se muere gente en accidentes, pero decidimos que el beneficio de los autos es más alto.
obviamente no me gusta que se mueran gente en tiroteos, pero me parece más importante la segunda enmienda. Yo no estoy de acuerdo, pero es distinto a tipo, jodete si se te muere tu hijo en las escuelas. Pero de las cosas racistas yo creo que eran de las más Las cosas racistas, yo por lo menos había escuchado la de... Todas son graves. Todas son graves, ¿no? pero decía, no, de si la las enmienda. mujeres negras no tienen los derechos civiles. capacidad de razonar y solamente pueden hacer cosas si les dan un lugar. Y después vi el video y decía, Michelle Obama, no sé quién, y 3 mujeres negras en particular. Eso, horrible. Pero es distinto que decir todas las mujeres negras. Porque, por ejemplo, Candace Owens, que es una mujer negra, era la mejor amiga. Y yo digo, ¿pero cómo? Si decía eso de vos. No, claro, no lo decía de ella. Decía de otras. Es horrible igual, seguro. Pero quiero decir, vivimos en un momento de que todo es verdad. Era como que todo lo que yo pensaba que él decía, hay toda una parte de internet que lo toma como cierto. Toda una parte que toma que el asesino era un incel. Otra que toma que es de izquierda. Y como que ya no importa. Lo que pasó, relativo. Nosotros todos tenemos nuestra nueva narrativa, nuestra nueva mitología. Sí, y nos quedamos con nuestro pedacito. Y actuamos en Y consecuencia. obviamente que el algoritmo nos ayuda a reforzar nuestras propias Por supuesto. ideas. Entonces, Pero lo que a mí aún- me mató eso. Comunicacionalmente me mató Sí. todo este fenómeno. No, y como que todo este discurso va aumentando, sin duda, la polarización y la capacidad de no diálogo. Porque también eso, uno de nosotros y ellos, y a fin de cuentas, con esto que decías vos, no debatía, en realidad no estaba dialogando. No, estaba Estaba- una perfo. Una performática que es tratar de aniquilar al otro, aunque sea desde el punto de vista discursivo. Me parece que ese tipo de politización, incluso en el ámbito universitario, que es donde él trabajaba, su grupo, el que él fundó, se enfocaba... Turning Point USA. Ahí va, Turning Point USA, en tratar de que ese público universitario que no era el más afín a Trump empezara a votar a Trump. Y desarrolló como si fuera así una ONG política, digamos, para tratar de activar al sector conservador universitario. En ese sentido es medio parecido al LAGE en ese punto, porque es como medio un orgánico, un tipo de intelectual orgánico, menos formado igual que el LAGE, debo decir. O sea, con ¿sí? menos título, no, porque el LAGE, aunque a uno no le guste, tiene escrito No, sí, un par de libros bastante suculentos. Pero este era como un poco más de barricada, un poco más de... Sí. Pero a mí también otra cosa que Sí. me sorprendió mucho de esto de lo que sucedió después es que ya ser hipócrita no dé vergüenza. Porque todos, o sea, acá puse como una lista, no sé si vale la pena ni ver los tweets porque aparte están en inglés, pero todos los republicanos, MAGA, no sé qué, poniendo como... voy a llamar a gente a que la despidan por estar festejando el asesinato de Charlie Kirk. No puede ser, no puede ser gratis decir estas cosas. Todos tenían tweets diciendo como basta de la cancel culture o tipo no puede ser que no se pueda decir cualquier cosa. Hay free speech hasta que no les gusta a ustedes. ¿Pero era gente importante esa o son gente Sí, random? no, gente importante, ok. tipo CEOs o... no, tipo o- diputados. Diputados. Claro, congressman, sí. Después también, tipo, no puede ser que celebren violencia y, tipo, bien, se murieron 200 migrantes cruzando el Mediterráneo. O no puede ser gratis festejar la violencia, vamos a inundar Gaza con ríos de tipo, todo realmente ya no, y todo, o sea, los quemaban y era tipo, this you, tipo, sos y cero respuesta, seguían tuiteando tranquilos, o sea, no da más vergüenza ser hipócrita. Y después también todo el mundo ponía como citas del propio Charlie Kirk diciendo como que, bueno, todo el hate speech, tipo el discurso de odio no existe legalmente en América. No te gustará, lo que sea, pero está todo protegido por la primera enmienda, América libre. Y tipo se lo ponías y la gente se lo ponía, yo no miraba. Nico, y se enojaban. ¿Cuál síntesis haces vos desde el punto de vista más teológico de la situación que está viviendo Estados Unidos hoy? Sí, mira, yo creo que el crecimiento de este nacionalismo cristiano que viene alimentado desde la propia base política que apoyó a Trump y lo llevó a la victoria, en términos geográficos está ese cinturón bíblico del sur que igual se expandió el rojo para muchos otros estados, pero o sea, creo que alentar esta base y este discurso en el cual, en caso de Kirk, sintetizaba muchos elementos, es realmente peligroso y divide cada vez más a la sociedad. En temas como racismo, migración, discurso de odio hacia las personas de la diversidad, pero también discurso de sumisión de las mujeres, que no da para entrar ahora en detalle, pero o sea, que Kirk y muchos de los
seguidores de Trump están como estableciendo una idea de que que se vuelve como hegemónica, de que el cristianismo es esa cosa tan conservadora, patriarcal y violenta que están difundiendo Trump o Bolsonaro. Claro. O que, y yo estuve hace poco en Panamá en una reunión que había muchos, por ejemplo, obispos metodistas que han salido, por ejemplo, igual que la señora anglicana esa que lo rezongó el día que Trump asumió. El día que Trump asumió hubo una celebración que es clásica en Washington y una obispa anglicana le dijo de todo, que la gente gay, inmigrante tiene miedo de él. O sea, ese tipo de obispos, obispas, muchas, más bien mujeres diría yo, que se han opuesto a Trump, me decían que viven persecución. ¿De qué tipo persecución? Y hay, por ejemplo, en las iglesias latinas hay autos de la policía. Es tipo como era la dictadura acá en Uruguay. Yo decía, muy parecido a lo que vivimos en América Latina. Se llevan a la gente presa migrante. Le mandan cedulones a las iglesias pidiéndole información porque si no las van a acusar de organizaciones terroristas. A las iglesias históricas de Estados Unidos, las que fundaron el país. O sea, el cristianismo de Estados Unidos se volvió un campo de disputa muy importante porque Trump se quiere acaparar todo el cristianismo y toda la identidad. Al fin de cuentas, la identidad religiosa, y lo mismo que dije hace un rato, no porque él sea tan piadoso, sino porque no lo es, sino porque esa identidad religiosa moviliza, y eso es extremadamente peligroso. Cuando un líder político se acapara para sí toda la identidad, por ejemplo en este caso de la religión, al fin de cuentas es una cosa que no solo excluye al que piensa y cree distinto, sino que termina dañando las bases de la fe de esa religión. Lo mismo con Netanyahu en Israel, cuando él dice que el que no es judío como él no es, anula la existencia del otro. Lo mismo pasa con Putin en la Iglesia Ortodoxa, en Rusia, y uno podría decir así que en casi todos los crecimientos de los liderazgos mesiánicos, autoritarios, usan la religión como un elemento de unión que es extremadamente peligroso porque al que no cree o al que cree distinto lo vuelve un enemigo. Claro, pero para mí ahí ni siquiera ponen como la raya necesariamente en que profeses esta fe, sino como que seas de la religión de esta secta. Porque se vuelven, para mí, como que toman elementos religiosos reales, pero también hacen como una nueva religión secular política. Tal cual, sí. Sí, lo explicaste muy bien. Yo creo que, porque ahí el punto no es de la denominación o el sector religioso que es. Claro, porque Milei ahora finge que es judío, pero no importa. No importa, y Bolsonaro era católico y después fue pentecostal. Porque no importa tanto cuál es la definición doctrinal, sino el uso del símbolo religioso y utilizarlo para captar la emoción, la subjetividad, el fervor religioso de la gente, pero para manipularlo políticamente y quedarse con ese pedazo y digamos, exprimirlo. Pero no es una cuestión doctrinal, digamos, no importa si sos católico, protestante o judío, porque pasó lo mismo en los años 80 a otro nivel mucho menos quizás violento, con el movimiento de la mayoría moral en Estados Unidos, que es lo mismo que dice Bolsonaro y Trump. Nosotros somos la mayoría, representamos a la supuesta mayoría moral, o sea, somos los que estamos del lado del bien. Entonces los que atacan los valores tradicionales y la cultura judeocristiana están del otro lado. Y la mayoría moral de Estados Unidos de los años 80, de Reagan y esto, había católicos, protestantes y judíos conservadores que defendían el mismo proyecto muy parecido al de Trump, pero bueno, el nivel de lo de Trump, Reagan queda corto, yo creo. O sea, este es otro nivel porque está habilitado el discurso este que estamos llamando de odio, el discurso de negar la existencia del otro, y que eso fue bajando la capilaridad a las bases, y eso es lo otro que quería decir de la politización en las iglesias, y en Brasil fue muy claro con Bolsonaro. Que al fin de cuentas después la gente se pelea y se divide en las propias comunidades y se atacan las propias comunidades por la propia politización que viene desde los líderes políticos y terminan dividiendo a las iglesias o a las religiones o a las comunidades judías o protestantes o católicas. Y eso al fin de cuentas le hace muy mal a la democracia, porque las comunidades de fe tendrían que ser espacios donde la gente pueda reunirse y encontrarse en torno a otra cosa, que no es la opción partidaria, y encontrarse con el otro de una manera mucho más humanamente y sin esas divisiones. Y lo que uno ve, que donde hay gobiernos autoritarios, o de tipo autoritario, no porque sean dictaduras, sino de tipo autoritario, con discursos religiosos, las comunidades religiosas también pierden. Y eso pasa en Brasil y pasa en Estados Unidos, porque la gente ya no se tolera dentro de su propia comunidad de fe. Entonces, algo que pasaba hace 20, 30 años, que gente
de distinto signo político pudiera ir a la misma comunidad religiosa, cuando la religión entra dentro de las religiones, cuando la política entra dentro de las religiones, termina destruyendo lo valioso que puede ser de pluralista o democrática una comunidad de fe. Nico, te consulto nuevamente por la cuestión de Argentina en el sentido de dos dimensiones. Dentro del armado político de Javier Milei está, bueno, lo que es Carina con los Menem, y hay otra parte que son los pibes, que está el Gordo Dan, Romo y demás, con Santiago Capú. La misa. La misa, bueno, que tiene justamente la misa, que es su contenido originalmente de un space de Twitter, que se llaman Las Fuerzas del Cielo, ¿no? Dirigidas por Santiago Caputo, ¿no? Y tiene mucha referencia romana, mucha referencia, bueno, obviamente bíblica, y de espiritualizar a Javier Milei como el santo, ¿no? Eso en primer lugar, ¿qué análisis haces? Y en segundo lugar, bueno, ¿qué onda esto de que Javier se convierte al judaísmo, pero a un nivel de una ortodoxia absoluta, pero a su vez va... Ortodoxia absoluta. Bueno, pero... Bueno, es difícil encontrar la palabra. Porque Bueno, perfo. Bueno, claro, de que performáticamente se convierte al judaísmo, pero con una alineación máxima, pero a su vez va y te habla del cristianismo inaugurando, o sea que sabemos que entre primer y segundo testamento hay un quiebre, ¿no? O sea, ¿cómo podés jugar con ambos, ¿no? Juega con todo. Pasa que cuanto más logré sintetizar, más o más. Está, bro, pero ¿sos cristiano o sos judío? Y bueno, y Bolsonaro Sos era católico y Son pentecostal. son abrámicos, no, ni siquiera. No, son no. antimusulmanes. Yo creo que son Milei- occidentales. Yo creo que Milei creo que en su definición, hasta donde le seguí su camino espiritual, Sí. él empezó con el camino de estudiar la Torá con un rabino de Lubavitch, creo que era, bueno, uno de los sectores más ultra ortodoxos Sí. que hay en Argentina y en Estados Unidos. El de los túneles. Sí, el de los túneles allá en Estados Unidos. Sí. Bueno, El sector más oscuro. pero él no dijo, hasta donde entendí, él no terminó de dar los pasos de conversión porque no le permitiría guardar el Shabbat, el sábado, su agenda política. Como que después que termine de ser presidente, bueno, él dijo eso en un momento, que él después va a hacer el proceso, tiene que hacer la circuncisión y todo. Digo, que él estudió. Gran momento grande. Quiero ver el prepucio de Milei en algún momento. Entonces está. O sea, como que él no terminó de hacer el rito, porque el rito después tendría algunas obligaciones que irán incompatibles con su función. Okay. Pero lo mismo, no nos detengamos tanto en ver doctrinalmente, Sí, teológicamente. Obviamente que las combinaciones son insostenibles. Y voy a poner otro caso de otra persona, Bukele. Viene una familia musulmana, pero coquetea con el neopentecostalismo, que si hay algo más lejos de los musulmanes son los neopentecostales. Y asimismo, porque invitó a Dante Gebel a su inauguración, y asimismo igual si tiene que saludar al arzobispo católico, lo saluda. Porque al fin de cuentas, lo que saben estos líderes políticos es que las grandes religiones dan capacidades narrativas y movilización de las cuales ellos no pueden prescindir. Porque incluso Milei, que tanto se peleó con Francisco y tanto despotricó con que el peronismo católico, no sé qué, Después fue a visitarlo. a hacerle el saludito a Roma. Entonces, Y llegó tarde. por ende, lo que saben estos líderes es que no pueden prescindir del factor religioso de las personas. Y si tienen que transvestirse luterano, judío, católico y todo eso junto, mormón, lo van a hacer. Después de cuánto hay de su fe personal, eso siempre será un capítulo que desconoceremos. En el caso de Milei, yo creo que igual él se ve que tuvo una experiencia. Yo leí... El capítulo de Los Simpsons del síndrome de Jerusalén tuvo... O sea, hubo algo Él en místico algún momento superior. tuvo alguna experiencia. Yo no... Algo vio. Algo vio. Sí, no, total. No sé si vio un billete o vio Dios o a quién vio, pero algo vio. Sí. Esto vio todo junto. porque No, a veces- creo que la que vio un A billete fue Conan, Karina, vio y a él Conan. No, pero, o sea, yo comparto de que algo espiritual, o sea, algún viaje místico tuvo. Sí, yo creería que sí, porque... Porque, o sea, toca paredes y llora el tipo, o sea... que- Bueno, No, y habla de Karina y dice que es Moshe y que él es Aarón y también llora. Yo Pero qué porque sé. pero le pasa lo mismo con las paredes que con Karina, o sea, yo creo que ahí le creo. Bueno, en Los eso le perros creo. muertos. Sí. Y con Conan le creo. Ya con lo de los pentecostales, no sé. Pero pasa que lo que tienen en común ahí es esta cuestión del sionismo. En el mundo pentecostal, el sionismo cristiano es muy fuerte. ¿Cómo? Pará, en el mundo
pentecostal. el sionismo cristiano es muy fuerte, es determinante. Pero ¿cómo sionismo cristiano? Es para otro capítulo, pero te lo hago breve. Sí, por favor. A ver, para un sector de los pentecostales y no pentecostales y evangélicos conservadores, para que venga el fin del mundo, Sí. para que venga Cristo de nuevo, tiene que pasar una serie de cosas. Y Israel es el reloj del Apocalipsis, es como el reloj del fin del tiempo. Ok. Dentro de esas cosas que tienen que suceder es que Israel se vuelve un país fuerte y unido, Sí. y por ende, por eso todos estos sionistas cristianos, presidentes cristianos que defienden a Israel a ultranza como Bolsonaro, por ejemplo, querían hacer algo simbólico como ver la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque creen que Jerusalén tiene que ser la capital de Israel. Y básicamente parte de una confusión bíblica, se ve que en la escuela dominical, o sea, donde aprenden los evangélicos a la Biblia, es confundir que pueblo de Dios, que dice en el Antiguo Testamento, es sustituirlo por Estado de Israel. O sea, donde dice pueblo de Dios, ellos leen modernamente, porque obviamente no existía el Estado de Israel en el Antiguo Testamento, leen Estado de Israel. Entonces, el sionismo cristiano lo que hace es defender el Estado de Israel a toda ultranza, costa, a sí. ultranza. Originalmente también había una intención de convertir a los judíos en... Eso es como una parte más del mesianismo cristiano, pero bueno. Un sector de esto también quiere convertirlos a los judíos en cristianos, pero en términos más políticos lo más importante es que defienden a Israel porque consideran que el Estado de Israel representa, es necesario para el cumplimiento del tiempo final Que vuelva al Mesías. y que vuelva el Mesías, que para ellos Jesús, o sea, para los pentecostales sería Jesús de vuelta, y bueno, para el judaísmo también hay una discusión sobre el mesianismo que no voy a entrar. Pero al fin de cuentas, lo que pasa es que presidentes como Bolsonaro, Trump y algunos otros, más bien de corte evangélico pentecostal, tienen esto del sionismo cristiano. Y esto es muy antiguo en Estados Unidos. No lo y es veo muy tan fuerte. raro, ¿sabes por qué, Y es Nicolás? muy fuerte en Estados Unidos. Porque Marx quería que gane primero la burguesía para que después gane el proletariado. Eso Entonces, sería una comparación. Bueno, o sea que no me parece tan raro. Para que venga el cielo en la tierra, primero tiene que ganar la burguesía. Exactamente. Mirá qué interesante, no lo había escuchado. Pero esa es la explicación breve de por qué Claro. las bases pentecostales evangélicas estadounidenses apoyan el Estado de Israel de manera incondicional. Claro. Y por qué se da esa alianza entre el sionismo judío y el cristiano en Estados Unidos, y todo ese apoyo incondicional de Estados Unidos se explica por esto. Claro. Última pregunta. Yo entiendo que